Joe Messeny, el asesino que convertía a sus víctimas en hamburguesas y las vendía a clientes desprevenidos. Aunque la policía solo lo conectó con 3 asesinatos, Joseph Roy Messeny afirmó haber asesinado a un total de 13 víctimas, algunas de las cuales supuestamente convirtió en empanadas que vendió a clientes involuntarios en una carretera de Baltimore. Cuando la policía arrestó a Joe Messeny por asalto en diciembre de 1996, esperaban que él opusiera resistencia. El trabajador de la madera de 6'1" y 450 libras aparentemente tenía una tendencia a perder los estribos. Como mínimo, esperaban cierta resistencia. Lo que no esperaban escuchar era una confesión detallada y directa, cuya brutalidad sorprendió a la policía, especialmente cuando Messeny agregó: «Soy una persona muy enferma». En su confesión, Messeny describió a la policía como violó, asesinó y desmembró brutalmente a trabajadoras sexuales y personas sin hogar. Sin embargo, estas víctimas solo sirvieron como sustituto de su única víctima prevista, su novia fugitiva. Entonces, Messeny confesó sus crímenes más inquietantes. No solo él mismo comió parte de la carne de la víctima, sino que también se la sirvió a otras personas que no lo sabían. El hambre insaciable de venganza de Joseph Roy Messeny. Joe Messeny siempre había sido rudo. Soportó una infancia de abandono con un padre alcohólico ausente y una madre obligada a trabajar turnos extra para mantener a sus 6 hijos. Vivían en Essex, cerca de Baltimore. No se conocen muchos otros detalles sobre sus años de juventud, pero su madre dice que se unió al ejército en 1973 cuando tenía 19 años. Después de eso, perdieron el contacto. Simplemente se mantuvo a la deriva más y más lejos. Creo que lo peor que le pasó en la vida fueron las drogas. Es una historia triste, triste. Ella dijo. Al dejar el ejército, Messeny trabajó en trabajos de cuello azul en aserraderos y como conductor de camiones. Luego vino el incidente que despertó su deseo de venganza. En 1994, Joe Messeny vivía con su novia y su hijo de 6 años en el sur de Baltimore. Como conductor de camiones, estuvo en la carretera durante largos periodos de tiempo. Un día, llegó a casa y descubrió que su novia se había ido, junto con su hijo. Al igual que Messeny, ella era adicta a las drogas y Joe creía que se había ido con otro hombre y se había ido a vivir a la calle con él. Se puso furioso. Pasó días buscándolos, revisando casas de transición e incluso debajo de cierto puente donde sabía que su esposa solía comprar y consumir drogas. Debajo del puente, no encontró a su esposa, sino a 2 hombres sin hogar que creía que la conocían. Cuando no dieron ninguna indicación de que sabían dónde estaba su familia, los mató a ambos con un hacha que había traído consigo. Inmediatamente después, Messeny supuestamente notó a un pescador cerca que podría haber visto lo que había hecho. Por si acaso, Messeny también lo mató. Algunas personas consideran que estos 3 primeros asesinatos son crímenes pasionales, aunque más tarde desarrollaría un gusto por el asesinato. Tan pronto como se dio cuenta de lo que había hecho, Messeny entró en pánico y arrojó los cuerpos al río para ocultar la evidencia. Obtuvo un cierre sobre el paradero de su hijo, diciendo: «Me enteré unos 6 meses después de que se había mudado al otro lado de la ciudad con un imbécil que la tenía vendiendo su trasero por drogas. Los arrestaron por drogas y les quitaron a mi hijo por negligencia infantil y abuso infantil». La policía arrestó a Messeny por los asesinatos de los 2 hombres debajo del puente, y pasó 1 año y medio en la cárcel del condado en espera de juicio. Sin embargo, fue absuelto de todos los cargos, ya que arrojó sus cuerpos en el río cercano y los investigadores no pudieron encontrarlos. Sin evidencia física que lo vincule con los crímenes, Messeny quedó libre. Reanudó su búsqueda original de buscar a su esposa e hijo desaparecidos, pero esta vez, algo fue diferente. Aunque había pasado 1 año y medio esperando su juicio, el tiempo en la cárcel claramente no había hecho nada para retrasar a Joe Messeny. Poco después de ser liberado, Messeny asesinó a 2 trabajadoras sexuales cuando no le proporcionaron información sobre su novia desaparecida.
Esta vez, sin embargo, tuvo una mejor idea para deshacerse de sus cuerpos. En lugar de arrojarlos al río, Messeny llevó los cuerpos a casa. Allí, los desmembró y almacenó las partes más carnosas en recipientes Tupperware. Lo que no cabía en su congelador, lo enterró en un lote de camiones propiedad de la empresa de palets para la que trabajaba. Parecía que ahora estaba asesinando gente tanto por deporte como por venganza. Durante los siguientes fines de semana, mezcló la carne de las trabajadoras sexuales con carne de res y cerdo, formando pequeñas empanadas. Vendía estas empanadas de carne en un pequeño puesto de barbacoa que abrió al costado de la carretera. Durante este tiempo, todos sus clientes consumían trozos de carne humana. Se convirtieron en escondites involuntarios para los cuerpos de las víctimas de Messeny. Cada vez que necesitaba más carne especial, Messeny simplemente se aventuraba y buscaba a otra trabajadora sexual o un vagabundo. Más tarde le dijo a la policía que no recibió quejas sobre el sabor raro de la carne. De hecho, nadie pareció darse cuenta de que sus hamburguesas tenían algo extra. El cuerpo humano tiene un sabor muy similar al del cerdo, dijo. Si los mezclas, nadie puede notar la diferencia, así que la próxima vez que vayas por la carretera y veas un puesto de carne de res a cielo abierto que nunca antes habías visto, asegúrate de pensar en esta historia antes. Dale un mordisco a ese sándwich. La muerte de Joe Messeny tras las rejas. Joe Messeny finalmente fue atrapado en 1996 cuando una posible víctima llamada Rita Kemper logró escapar de sus garras y corrió directamente a la policía. Durante su interrogatorio, Messeny ofreció voluntariamente una confesión. Dio detalles sobre cada uno de sus asesinatos, incluso mencionó el asesinato del pescador de varios años antes. Según su confesión, mató a 10 personas, y las autoridades dicen que no hay razón para creer que se habría detenido allí si no lo hubieran capturado. Finalmente, un jurado lo declaró culpable y condenó a muerte a Messeny. Sin embargo, un juez anuló este veredicto en 2000 y lo cambió por 2 cadenas perpetuas consecutivas. Las palabras "lo siento" nunca saldrán, porque serían una mentira. Estoy más que dispuesto a dar mi vida por lo que he hecho, para que Dios me juzgue y me envíe al infierno por la eternidad, simplemente lo disfruté, dijo en su juicio. Lo único por lo que me siento mal en todo esto es que no logré asesinar a los 2 hijos de puta que realmente perseguía, dijo. Y esa es mi exvieja y el bastardo con el que se enganchó. En 2017, los guardias encontraron a Messeny inconsciente en su celda en la institución correccional occidental en Cumberland alrededor de las 3 p.m. Lo declararon muerto poco después, poniendo así fin a su horrible saga.